Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Les damos su más cordial bienvenida al programa por el cuidado de la creación que semanalmente presentamos de parte del movimiento Laudato Si, capítulo Toluca, para todo México, desde luego. Y en el día de hoy vamos a continuar las lecturas sobre la encíclica Laudato Si, que ahora estamos cubriendo el capítulo primero. Y vamos a comenzar con un tema que estaba pendiente y que Armando Enríquez Romo, el coordinador del capítulo, nos va a hacer el favor de comentar en estos temas del agua que son tan importantes en estos momentos en todo el país y en todo el mundo. Buenas noches, Armando. Pues, Carmelita, muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio y a los que siguen el programa de Plataforma Radio Digital. Un saludo para todos los que han visto y los que vayan a ver esto. Claro que sí. Pues Armando, dime, ¿ya quieres empezar tu tema en el día de hoy, que es el tema del agua, del capítulo 1 de la encíclica Laudato Si? Muy bien, pues vamos a compartir Claro. la cuestión del agua. Bueno, hay otros indicadores de la situación actual que tienen que ver con el agotamiento de los recursos naturales. Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de la sociedad, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Se han rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza. Estamos compartiendo ahí unas fotos, ahora ya por la pandemia, pues ya es algo muy normal que estemos consumiendo por internet. Y bueno, ya nos acostumbramos a ver a todos estos distribuidores de mercancía, las cajas. Por un lado, en la fotografía de arriba, eso es lo que aparece. Y en la de abajo vemos la cantidad de cosas que desechamos, que tiramos. ¿Tiene que ver esto con el agua? Claro que tiene que ver con el agua. Por cada uno de los objetos que nosotros consumimos tiene una huella hídrica. Entonces, entre más consumimos y más desechamos, más agua estamos consumiendo. Entonces, la huella hídrica, y hay cálculos, tablas que miden la huella hídrica de la leche, del café, del huevo, de la carne de res, de la carne de conejo, de las gallinas, de los borregos, esa huella hídrica. Y pues así no hay agua que alcance. Entonces, por un lado. Por el otro lado, pues nuestra manera de, si pensamos que entre más consumimos, más felices somos. Y bueno, pues somos parte de esta sociedad de consumo que nos está llevando al agotamiento de los recursos naturales. Pues ahí está estas dos imágenes que les compartimos. Bien, el agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia. Nosotros, bueno, estamos, miren, aquí hay un panorama positivo. Y bueno, tiene que ver que Nuevo León en 4 días de lluvia fue lo de 8 meses. 4 días de lluvia. Oye, en esta semana, estamos apenas los días de la semana pasada, bueno, viendo cómo se van recuperando las presas. Y los que, afortunados aquellos que somos como niños que tenemos fe, una cantidad, bueno, por lo menos los del movimiento Laudato Si, muchos católicos y no católicos, le alzamos nuestra oración para que lloviera. Compañeros nuestros del movimiento que son del norte del país, pues les sabíamos padecer. Nosotros en esta parte del país, pues no fue tan aguda la sequía como la tuvieron ellos, 8 meses. 8 meses y bueno, en cada reunión que tenemos del capítulo nacional, pues era pedir. Y bueno, pues hasta ahora el panorama está siendo positivo
Y bueno, tiene Nuevo León en 4 días, según la nota que es de esta semana, la lluvia de 8 meses en Nuevo León. Pero ya en el caso de Chihuahua, recordemos que hace un año estaba el conflicto porque las presas estaban prácticamente vaciándose y había que regresarle a Estados Unidos, pagarle el agua que nosotros recibíamos. Un conflicto socioambiental por la escasez del agua, ¿no? Hoy se reporta que en Chihuahua pues prácticamente todas están desbordando, arriba del 100%. Luego están los fenómenos hidrometeorológicos, el huracán, parece que va a ser categoría 3. Ya están calculando la cantidad de agua que va a dejar en Baja California Sur, en Baja California Norte, en Sinaloa, en Nayarit, en cada uno de los estados. Esas son, pues bueno, un panorama positivo, aunque pues hay que hacer oración para que no sea tan violento. Miren, quienes tenemos fe, años atrás gobernaba Peña Nieto. Si puedo, hubo un huracán, que fue el huracán más violento que se pudo observar desde los astronautas, los que están orbitando, y el comentario de uno es un monstruo lo que se formó frente a la Costa Alegre allá en Jalisco. Y yo recuerdo cómo en Facebook empezamos a hacer oración y pedirle a la Virgen de Guadalupe que interviniera. Y bueno, pues en la boca del presidente Peña Nieto, él reconoció que fue un milagro. Y hay reportes en donde alcanzaron los vientos arriba de 450 kilómetros por hora cuando tocó tierra. Los que conocemos lo que es la Costa Alegre, sabemos que ahí no hay, sí empieza la cordillera, pero está muchos kilómetros adentro. Bueno, pues en donde se detuvo, que es Barra de Navidad, no hay un sistema montañoso tan alto como para detener la fuerza de ese huracán. Fue un categoría 5 de más de 450 kilómetros con ráfagas. Nosotros tenemos fe y sabemos que las oraciones que se le elevaron a la Virgen de Guadalupe fueron escuchadas. Y eso nos está pasando ahora, los que tenemos fe, sabemos que ha sido escuchada en nuestras plegarias. Solo le pedimos que estos fenómenos nos dejen un panorama más positivo, que recorra las almas de las personas que han perdido la vida, que ya empezaron a morir. Se reporta el caso de una familia que murió ahogada en Nuevo León, en Monterrey. Un arroyo, pues ellos no esperaban que se viniera el agua tan rápida, pues si apenas la semana pasada estaban en sequía y creció tanto que murieron 4 personas ahogadas, una familia. Esto hay que pedir por ellos, y bueno, darle gracias a Dios por ese panorama positivo que se está recibiendo. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para pobres. En este año, la Arquidiócesis Primada de México dice que ante la escasez del agua, los más pobres son los que más sufren. Miren, ya así como se organiza el crimen para extraer de los ductos de hidrocarburos, ya sea el gas o la gasolina, y robar así, ya también hay otros que se organizan para el agua. Se vio en esta sequía, tanto en las metropolitanas de la Ciudad de México como en las de Monterrey, prácticamente batallas callejeras por el agua. Y son los más pobres los que se están enfrentando. Supuestamente es gratis el agua. Entonces, ¿por qué existen criminales que se organizan
para controlar el agua si es que es gratis. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza lo que comentábamos, esa tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. Ahí en estas fotografías, bueno, estamos viendo nosotros en la parte superior una pipa lo más sofisticado posible. Y abajo, pues es un cromo, es una pintura que bien puede ser en una zona tropical por el tipo de construcción. Ahí vemos que es una arquitectura vernácula. Puede ser una acuarela, un óleo, una pintura, en donde vemos que hay una yunta, un par de animales arrastrando una carreta y esa carreta lleva una pipa, un tanque y se va repartiendo el agua. Lo único que cambia es con qué estamos arrastrando la pipa, ¿no? Ahora, se reconoce ya que este gobierno federal ya ha fracasado en su intento por una ley que prohíba la compra y venta de concesiones de agua. ¿Esto qué es? Que si nosotros tenemos la concesión de un pozo, hay un mercado ya de eso, ante lo cual no se puede hacer nada. Ya hay muchísimos intereses, y más ahora que el agua escasea. Andan repartiendo agua en las metropolitanas, y es el gran negocio ya en las metropolitanas. Y es que debiendo ser gratis, el agua, no el servicio, se está lucrando. Y al mejor postor. Entonces ya hay un mercado negro del agua, hay un fracaso total de los gobiernos municipales, estatales y federales para controlar eso. Es otro problema más de delincuencia organizada, ahora para el agua, ¿no? La escasez de agua provoca el aumento del costo de los alimentos. Miren, yo les comparto con mucha alegría esta fotografía. Esta la pudimos tomar hace un año. Lo que vemos nosotros es un bordo. Este bordo fue después de agosto, por ahí de septiembre, la foto que se tomó. Y resultó que la propia encíclica señala que las nuevas generaciones no le hacen caso a los viejitos, a los abuelitos. Es el tema de que la gente de mayor edad, cuando ve una sequía, lo que hace es ver una oportunidad. Esto ya lo hemos comentado, Carmelita, en un programa que tú me invitaste justo a principios de año, cuando empezaba la sequía en Monterrey, con una, creo que diputada local de allá, y se le comentó este caso en donde los viejitos ven sequía y ven oportunidad de ¿qué? De desasolvar, de hacer más grandes los embalses ahora que está seco, que es más barato. Eso es lo que hicieron en la fotografía que vemos ahí. Voy a señalar aquí con el apuntador. Miren, que se vea. Esta parte que está acá es lo que le elevaron gracias a la sequía. Los primeros meses de sequía del 2021, ellos lo que hicieron fue subir con maquinaria y aumentar la capacidad de embalse de este bordo. Ahora, escasez del agua provoca aumento del costo de los alimentos. Pues en este caso no, porque en el 21 ellos pudieron regar, ya fue una cosecha de maíz con riego.
de tal suerte de que cuando llegaron las aguas, pues ya las plantas iban muy encaminadas, aprovecharon las buenas temperaturas, pero tuvieron la humedad suficiente y crecieron. Han levantado un cosechón, las hectáreas que alcanzaron a regar con esto. Entonces, por cada metro que elevan aquí, equivale a metros de riego. Entonces, el hombre ha aprendido de manera sencilla a sacarle provecho, a leer a la propia naturaleza. Y hoy la naturaleza me está dando una sequía, pues la tengo que aprovechar. Y ellos lo hicieron. Por ahí también escuchamos algunas quejas de gente en Nuevo León y los que estaban cerca de las presas vacías, justamente pidiendo recursos para aprovechar la sequía y que esas presas que hoy se empiezan a llenar tuvieran mayor capacidad. Pero no, los recursos los estamos mandando a obras que según esto son prioritarias, ¿no? Pero prioritario es esto. Prioritario es asegurarnos que el agua se pueda almacenar y hacer más grandes. Esos recursos se pudieron haber puesto en pausa. Oye, no va a pasar nada si te atrasas unos meses y el dinero que ibas a mandar para tus obras monumentales, pues mira, manda tantito, ¿verdad? Pues un poco más, oye, suspéndela ya, no pasa nada, pues si totalmente no, en total no vas a refinar un solo litro de combustible en los próximos 24 meses, pues que te tardes otros 6 meses más, pero a estas partes sí les habría llegado más agua. ¿Por qué? Porque se va desasolvando y bueno, eso le da más capacidad. Esto es algo que también nosotros somos responsables porque no presionamos a nuestras autoridades. Pues los dejamos, ¿verdad? Ahí están, según esto, haciendo lo que conviene. No, no, tenemos que alzar la voz, como en su momento lo hicieron los jóvenes y algunos viejitos apoyando las huelgas por el clima. Bueno, pues esto es un comentario a propósito de la foto que están ustedes viendo. Ahora, sequías. Ahí les comparto esto. Sequías. Lo que estábamos comentando en la anterior. Optimizar el uso del agua con la construcción o el buen manejo de infraestructura tales como presas, tanques de almacenamiento, sistemas de abastecimiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas negras, ¿sí? Perforación de pozos, canales revestidos y sistemas de irrigación. Y algo muy importante, Carmelita, mira, esto para mí me llena de esperanza. Trabajar con la población en campañas de concientización sobre la cultura del cuidado del agua. ¿Qué vemos? Coméntanos, Carmelita, ¿qué ves en esa foto? Bueno, ahí veo que es en la superior izquierda veo que están regando pues un huerto, ¿no? Con una cantidad muy limitada, pues, ¿qué será? ¿Medio litro o es 1 litro de agua? Medio litro, es una botella de refresco, ¿sí? Es Que un se está envase utilizando, para el para riego. de riego, o sea, y luego otra cosa importante, un segundo uso que le estamos dando a los objetos que la propia sociedad de consumo está produciendo, ¿sí? Un segundo uso, regar, y lo único que hay que hacer, Carmelita, es llenarlo de agua, hacer una perforación a la taparrosca y ya, como lo vemos en la fotografía, se necesita mucha ciencia. Se necesita desviar recursos de una obra monumental, pues para hacer esa infraestructura, en este caso, pues claro que no. Se está dando un segundo uso a esos objetos. Luego esta misma comunidad, que es una comunidad que, bueno, es ejemplar para nosotros, hemos aprendido mucho de ellos. Lo que vemos, ¿qué es lo que ves en la otra foto, Carmelita?
En la superior derecha veo pues más plásticos, más envases de plástico. Están llenos de agua, Carmelita. Ujú. Hemos calculado que ahí hay agua para, con un riego tecnificado, una semana de un invernadero, en el que hay hortalizas como las que se están regando. Eso es. Entonces, y se necesita mucha ciencia, ¿no? Educación, concientización sobre una cultura del cuidado del agua. Ujú. Ahora aquí tengo una pregunta. ¿Es agua de lluvia o es Agua agua de de la llave? lluvia, agua de lluvia, Carmelita. Eso es. Es agua de lluvia, están cosechando agua de lluvia y envasándola. Esas botellas PET ya no se fueron al mar, Carmelita. Sí, Se quedaron ahí con agua para un segundo uso, el tiempo necesario. así es. Y ahora, bueno, pues desde luego que la mayoría de las casas debería de estar ya usando sus sistemas de captación de agua de lluvia precisamente para reducir el Desde consumo una, del agua natural. Ujú. desde una cubeta, todo aplica, Carmelita, todo. Sí, Entonces, el tema es a ver, no sé si hay algo de ruido por aquí, porque están, muy poco ruido. bueno, ¿cómo me escucho? ¿Me Bueno, escuchas? pues, yo estoy bien, pero no sé si haya, es que aquí hay unos jóvenes que están entrenando el desfile del 16 de septiembre, Ujú. y bueno, hay una banda de guerra a estas horas, bueno, como Pero si aquí yo... al aire no se está escuchando, Armando. No. Bueno, pues yo les sigo entonces. Y luego, ¿qué vemos abajo, Carmelita, en la fotografía? En Pues la un tinaco. un tinaco, Carmelita, con riego tecnificado. Esta es una comunidad, Carmelita, que después la vamos a compartir. Es un modelo, es un modelo. Es un modelo de... Es una bendición, la verdad. Nos están regalando su testimonio. Cómo de manera tan sencilla es una comunidad de malas condiciones humanas, están pasando a mejores condiciones humanas con la más moderna tecnología. Y esa más moderna tecnología no significa paneles fotovoltaicos, no, Carmelita, como lo que estamos viendo, ¿sí? Que de suyo un envase de PET es una muy avanzada tecnología, ¿no? Apenas en el siglo XX, que quisieran en el siglo de ahí para atrás, ese envase para guardar el agua, ¿no? ¿Cuántos conflictos socioambientales se habrían evitado? Y ese tanque que vemos nosotros, pues es para el abastecimiento del riego tecnificado por goteo. Sí, eso está pasando, Carmelita, es una realidad. Eso es. El riego por goteo se da mucho en la hidroponía, ¿verdad? Es muy Pues útil para la... también acá voy a dejar ya de compartir. Muchas gracias. Eso es lo que hoy compartimos en este tema. Sí, en la hidroponía, pero aquí también, Carmelita, pues es el sustrato, el suelo. Es un suelo que ellos saben preparar el suelo a través de abono orgánico. Todos los residuos de animales y de las cosechas se entran en un proceso de descomposición, de degradación, y ya pasan 90 días y entonces se convierte ya en un sustrato muy fértil. Y eso solo se va reforzando con la lombricomposta, que ya tienen lombrices produciendo. Entonces, este modelo, ellos han alcanzado en un tiempo récord la autosuficiencia alimentaria.
¿De qué región me estás platicando, De los Armando? bosques de la Monarca. Los bosques de la mariposa monarca, eso es. Sí, Y ellos están estableciendo esto. Pues yo quisiera aquí añadir un poquito al tema, Armando. Por ejemplo, nosotros tenemos un río Lerma aquí en el Estado de México. Es uno de los ríos más grandes del país, o si no es que el más grande, pero es uno de los más contaminados tanto de México como del mundo. Y bueno, yo pienso que hay mucha irresponsabilidad de parte de empresas y agricultores, ¿verdad?, que utilizan agroquímicos precisamente para producir nuestros alimentos. Y esos agroquímicos pues contaminan esa agua que la lluvia va lavando en las cosechas, en los campos de cultivo, y se los lleva a los ríos. Entonces el río Lerma va descargando también esos agroquímicos, pero también va descargando, se van descargando por parte de muchas empresas, pues sus residuos. Todas las empresas utilizan el agua en sus procesos industriales y pues también yo creo que es responsabilidad de todos, ¿verdad? De todos, que ese río vuelva a tener vida, que ya no esté declarado biológicamente muerto. Y pues tenemos que buscar las estrategias, tanto legales, las legislativas, pero también el cumplimiento de las normas que, aunque luchamos porque mejoren, si no hay una vigilancia, si no existe una educación, si no existe una exigencia por parte de las autoridades para que estas empresas cumplan con su obligación, ya sea de tratar sus aguas residuales o bien de tener sus propias plantas tratadoras de agua, pues vamos a seguir teniendo un río muerto que a lo largo de su afluente, pues va dejando enfermedades, va dejando una contaminación tremenda. El río Lerma, pues finalmente va a este gran lago que tenemos en Jalisco. ¿Cómo se llama el lago? de Chapala. La laguna de Chapala. Pues se ha encontrado que existen muchos contaminantes en la laguna de Chapala que ha afectado tanto las enfermedades estomacales en la ciudadanía y ha afectado de muchas formas. Son problemas muy complejos los que tenemos en México porque casi todos nuestros ríos, un buen porcentaje, yo creo que ya cerca del 80% de nuestros ríos, pues están en muy malas condiciones. Entonces, sí son asuntos que deben de verse con mucho detalle, son asuntos que tenemos que atender tanto ciudadanos como autoridades para que mejoremos la calidad de nuestros ecosistemas. Tenemos que recordar que este es el decenio en que la ONU nos da a todos los países del mundo para poder restaurar nuestros ecosistemas, claro que incluyendo los ríos, los mares. Por ejemplo, todos estos agroquímicos que llevan los ríos, que lavaron las lluvias, todos estos residuos industriales, se van finalmente al mar. Y cuando llegan al mar, pues resulta que llegan ya sin oxígeno, esa agua ya llega muy contaminada, con muy bajo oxígeno, porque esos agroquímicos matan el oxígeno del agua. Y se forman zonas muertas en donde desembocan los ríos. Y todos los peces que se acercan a esas zonas muertas mueren de asfixia. Y así esas zonas se van extendiendo en todos los océanos de nuestro planeta, en donde desembocan los ríos, y cada vez son más extensas esas zonas de contaminación y en el que ya perdió el agua su oxigenación. Entonces, sí es una labor muy importante de todos, ¿verdad? Estar conscientes de cuáles son esos problemas de los ríos en México, de esas zonas muertas que proliferan ya en todo el mundo. Y si no pusiéramos esa atención en el cuidado de la creación, porque eso es parte del cuidado de la creación y es parte de lo que la ONU está exigiendo a las naciones, poner mucha atención en todo eso. Entonces sí, creo que de parte de nosotros, de todos los ciudadanos, pues nos corresponde vigilar que se cumpla la legislación, vigilar que si hay nuevas formas o formas en las que se puede evitar esos agroquímicos, como tú dices, de esta composta natural que se puede generar,
Hay muchas formas en las que podemos actuar para evitar esa contaminación de nuestros ríos, de nuestros acuíferos. Los bosques que se han perdido, por ejemplo, que también traen lluvias, traen agua, traen oxígeno, absorben dióxido de carbono, toda esa biodiversidad que estamos perdiendo, pues obviamente va a traer problemas más graves si no ponemos atención en ellos. Es importantísimo eh, ¿cómo te diré? Llevamos muchos años hablando de los cambios climáticos, de daño a los ecosistemas, sin embargo hay pocas acciones. Entonces, en la medida en que vamos actuando, pues vamos aliviando esos problemas y vamos teniendo más esperanza, ¿no? Sin actuación, sin actos, no hay esperanza. Entonces, en la medida en que actuamos y vemos, inspeccionamos, vigilamos y exigimos a las autoridades que haya cambios de estrategias para evitar esa contaminación. Por ejemplo, yo recuerdo que allá en tu colonia, Armando, han tenido problemas muy serios sobre el abastecimiento del agua. Tengo entendido que el pozo que está ahí en la colonia Universidad también, pues ha alcanzado ya niveles muy bajos y que muchos de ustedes ya no tienen agua. ¿De qué manera se han solucionado estos problemas en tu colonia, Armando? Bueno, mira, la raíz el pozo sí tiene agua, Carmelita. ¿Sí? El tema es que la autoridad nunca nos ha informado de la calidad, porque hicimos nuestro trabajo, Carmelita, y estuvimos nosotros al pendiente de la perforación. Y le hemos solicitado a la autoridad, al gobierno que se fue y al que está, que nos informe la calidad del pozo. Y yo tengo datos, Carmelita, que está entregando 36 litros de agua por segundo. Sí. Pero nosotros nos están haciendo llegar 6 litros a la colonia. Entonces sí tiene agua el pozo, pero es un problema de gestión. Es, Esa agua la mandan a otras colonias. es, ¿Y por qué la mandan a otras colonias, Carmelita? Porque el problema no está aquí, ni siquiera en el Valle de México, de Toluca, sino en la Ciudad de México. Resulta que quien gobierna el suministro de agua no somos los toluqueños ni los mexiquenses, no. Es el gobierno de la Ciudad de México. Ellos son los que determinan el sistema de bombeo y distribución del sistema Cutzamala. No somos los toluqueños, Carmelita, no. A nosotros nos quitan el agua que le toca a Toluca, que son de 20 millones anuales de metros cúbicos. El año pasado, en el 21, solo nos estaban entregando 16 millones. Esos otros 4 millones se les están entregando a la Ciudad de México. Entonces, ya hay un problema de gobernanza, de apoyar políticamente algunas carreras y bueno, sacrifican otras, ¿no? Es nuestro caso. Sí tenemos agua en el pozo, pero es un agua que no nos toca, no la quitaron. Desde que empezó el gobierno federal actual, empezamos a tener problemas por esta razón. Pero hemos visto nosotros que se hagan obras como la que ya vimos nosotros para que las comunidades locales que están en el sistema Cutzamala sí tengan agua no solo para beber, Carmelita, para el riego. Entonces, esta inequidad de el trasvase del agua del Balsas, que nace y se va hasta el Pacífico, cruzando por Guerrero y llegando a Cutzamala, ese es el río Balsas. Lo están trasvasando y ni siquiera al río Lerma, no, al Pánuco, Carmelita. Entonces les mandamos 24 litros por segundo al Valle de México y esa agua se va a Hidalgo, toda contaminada. Allá hay la planta parece tratadora más grande del mundo en Hidalgo, en Tula. Entonces, sí hay agua, Carmelita, pero esa agua ya no la quitaron. Ah, pero nos han obligado, Carmelita, a pagar pipas.
con todo y que pagamos nosotros el servicio de agua y drenaje. Ah, no, pues como no hay, pues tenemos que pagar la pipa. Entonces, sí hay agua, pero el problema es de mal manejo y no hay transparencia y es inequitativo. Y bueno, hemos subsidiado todo el país a los mexicanos que viven en la metropolitana del Valle de México. Y cuando ellos nos han devuelto algo, Carmelita, es injusto. Sí, O sea, no lo veo. Voy a compartir voy a volver a compartir, adelante. porque encontré una a propósito de tu comentario de la denuncia, ¿no? Sí. Que se está haciendo. Esta foto es del domingo. Esto es de Toluca, en Tlalchaloya. Y las autoridades, ¿qué están haciendo? Bueno, por lo menos en el centro de la fotografía, vemos a la diputada federal. ¿Y qué vemos? Un basurero. ¿Y qué se ve al fondo? Un cuerpo de agua contaminado con lirio. ¿Esto es en San Mateo Atenco? No, 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 en Tlalchaloya, Ahí mismo, ok. Toluca, Sí. en Toluca. ¿Y qué es lo que han dicho las autoridades? Pues mira, las autoridades pues, están rebasadas, o sea, denuncia va, y más y más y más denuncias, y pues no hay sanciones para nadie, o sea, estos que van ahí a este tiradero, o sea, ese tiradero, pues no hay ninguna sanción. Y en la otra foto vemos un área no tan contaminada y bueno, pues vemos la belleza de la naturaleza, ¿no? Sí, así Entonces, es. esto es en contraste, ¿no? En un mismo recorrido, unos cuantos metros uno de otro lugar, vemos esto. Niveles de corrupción, la verdad, las autoridades rebasadas ni están preparadas para administrar las leyes que ya existen. No hay que hacer nuevas leyes, Carmelita. Hay que respetar las que ya existen. Comunidad que cuida el medio ambiente cobra, la que contamina paga. Quien tiene que pagar es quienes han utilizado el lecho del río, de la laguna de Tlachaloya, como basurero, como vemos en la foto. Es decir, no es un relleno sanitario No, oficial. no, no, ahí van los vecinos y lo tiran ahí. Es un tiradero clandestino. Entonces también es un problema de educación De, y de cultura. pues sí, de Estado de Derecho, Carmelita. Ujú. Porque si la autoridad estuviera enfocada en otro tema, en fortalecer, porque el recurso que le quitan a los municipios, que los están utilizando para los programas federales, están debilitando en la vigilancia a los municipios. Un municipio pues no tiene ni con qué aplicar la ley, apenas si les alcanza para tapar baches, ¿no? Mal pagados están los policías mismos pues no tienen las armas que sí tiene el crimen organizado en un enfrentamiento. El armamento que tienen, pues el alcance es muy limitado contra lo que tienen aquellos, ¿no? Sí. Es a la mitad de alcance un arma de un policía estatal y aquellos el doble de alcance. O sea, a 2 kilómetros, kilómetro y medio le pueden hacer daño a una persona y estos pues limitados. Entonces, le han quitado los recursos a las autoridades locales para fortalecer un proyecto federal. Así es, y lo mismo yo, bueno, en programas anteriores que hemos tenido aquí en Por el Cuidado de la Creación, en plataforma Radio Digital, pues hemos invitado también a personas que saben sobre estos problemas del agua. Y uno de ellos en específico mencionaba que las plantas tratadoras de aguas residuales no tienen presupuesto. Ese presupuesto está asignado a los municipios, pero como no tienen presupuesto, pues no están operando esas plantas de tratamiento de agua residual. Y el problema de la contaminación del agua, pues se está agravando debido a eso, a la falta de presupuesto.
Entonces ahí se está sugiriendo que el presupuesto pase a la federación, que tendría un poquito más de recursos para poder echar a andar estas plantas. En fin, son muchísimos los problemas que el agua está presentando en la actualidad y que es una crisis hídrica que se está agravando. Pero sí tenemos, en Latinoamérica falta mucho la educación, la concienciación de la población para evitar que utilicen, que vayan a tirar la basura a lugares naturales tan bellos como este, por ejemplo. Hace mucha falta la educación, hace falta que se cumplan las leyes, que se respeten, que haya vigilancia, que haya supervisión. Pero sí, sin presupuesto sí es difícil que las cosas se cumplan. Y en ese caso, pues lo que nos resta a nosotros, pues es educar a las personas para que sepan en verdad que no podemos darnos el lujo de ir a contaminar estos espacios naturales que acaban contaminando el agua. Y son problemas que también en Naucalpan, Estado de México, en muchos lugares, en muchos municipios del Estado de México se están dando, que se ponen tiraderos de basura muy cerca de los cuerpos de agua, en presas, en lagunas, en todos lados. Es una irresponsabilidad muy grande la que se tiene en Latinoamérica y en los países en desarrollo, en el que la educación ambiental pues tiene que crecer. No podemos quejarnos si no estamos dando esa educación que se requiere, ¿no? Y realizando acciones que puedan mitigar ese impacto en el medio ambiente. Definitivamente es algo muy serio, es un problema muy grave y que las sequías también están acentuando. Cada año tenemos menor cantidad de lluvia en algunas partes, mientras que en otras se incrementa. Todo el clima está ahorita en un desbalance tremendo, todo el equilibrio ecosistémico del planeta está siendo afectado de miles de formas. Entonces, si no cuidamos lo poquito que tenemos, los recursos hídricos que tenemos, los ecosistemas que tenemos actualmente, pues cada vez sería más difícil poder resolverlos. Y finalmente, pues ese cambio climático y ese descuido en los ecosistemas, pues acabaría con conflictos socioambientales bastante serios, que no deseamos, ¿verdad? Que ya tenemos muchos problemas como para aumentarlos con esto. Las prioridades, Carmelita, las prioridades. Es prioritario el agua, ¿no? El aire, los recursos naturales, son prioritarios. De ello depende nuestro sustento. Y no le están llegando los recursos. Mira, Carmelita, en mi momento, con los excedentes de petróleo que se generó en el gobierno de Fox, un servidor propuso que si te etiquetaran 4,000 millones de ese excedente del petróleo para el saneamiento del río Lerma, Carmelita. Estoy hablando del 2004. Hoy tienen la gran oportunidad histórica de estos excedentes de petróleo por los altos precios que tienen. ¿Y qué estamos haciendo, Carmelita? Pues está dando prioridad a otros proyectos. Pues sí, entonces, ¿y el agua cuándo? Y el agua que es vital, ¿no? Y que es un derecho humano, en la Constitución está ese derecho humano al agua. ¿Cuántos años han pasado entre el 2004 y el 2022? 18 años. Así es. Y el problema sigue, Carmelita. Y recursos hemos tenido y hemos generado los mexicanos. Y la riqueza de un país es la generación de riqueza es precisamente para que esas malas condiciones humanas se vayan eliminando. Y entonces hoy estuviéramos, pues, celebrando que tenemos un río Lerma, con menor degradación ambiental. Y hoy, pues, recursos que no hay, pues para reducir la tasa de degradación ambiental del recurso hídrico. Pero el recurso pues está yendo a otras cuestiones. Pero los gobiernos felices, en tanto nosotros, los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, pues no los presionemos. Ellos encantados. Sí, están muy entretenidos ahorita con otras discusiones que no son sustantivas, que si los soldados, que si la reforma judicial, que si la prisión preventiva, pero lo sustantivo,
Es esto. Claro. Sí, Y esto. precisamente como tú iniciaste hablando, ¿no? Los pobres son los más afectados por el agua. Ese amor a los pobres, esa preocupación por los pobres, pues debe de reflejarse ahí para empezar, en un tema prioritario, ¿no? Son los Así más es, Carmen. afectados, son los más As- afectados por el agua. Por ejemplo, en África también he sabido de casos en que, em, por ejemplo, el agua limpia, el agua potable, se le está dando prioridad para ciertas clases sociales altas. ¿Y qué está pasando con los más pobres? Que inventaron una máquina para que las aguas negras se transformen, se limpien y salga agua más o menos pura. Pero estos pobres no tienen acceso al agua, no lo tienen. Imagínate que van a estar consumiendo agua de sus propios excrementos todo el tiempo, que va a ser reciclada y reciclada y reciclada, pero de sus propios excrementos. Y las otras clases pues están recibiendo agua natural, agua de primera mano, ¿verdad? Entonces sí, yo veo que esas injusticias que el Papa Francisco menciona en la encíclica Laudato Si son reales y sí les está afectando verdaderamente a los más pobres. Es una situación grave que sí se debe atender, ¿no? Pero la educación sí es prioritaria y sobre todo, pues la conciencia, la responsabilidad de quienes tienen a su cargo esas decisiones, ¿no? La decisión de hacer justicia y la decisión de hacer llegar a los más pobres el agua de buena calidad. Eh, se desperdicia muchísimo el agua en muchos sentidos, la desperdiciamos en casa, simplemente en casa, Armando. Abrimos la llave a todo lo que da en lugar de abrir pues un chorrito necesario para lo que vamos a enjuagar. Abrimos la llave así a todo lo que da, incluso usando agua caliente, imagínate, tan caro que está el gas, tanta afectación que hace el gas natural a la atmósfera, tanto que la calienta, y nosotros usando el agua caliente para lavar un trastecito y hasta en época de calor, ni siquiera en el invierno, digamos, pero hasta en las épocas de calor mucha gente usa agua caliente, lavan su ropa con agua caliente, siendo que la ropa se maltrata mucho más cuando se usa agua caliente en la lavadora. Entonces, yo pienso que sí tenemos que tener una educación integral desde casa, pero pues también hacia afuera, ¿no? Hacia las autoridades. Tenemos que ser mucho más responsables con nuestro consumo porque estamos dejando a muchas familias sin agua por desperdiciarla nosotros. Incluso yo pienso que a veces ni siquiera es necesario bañarse todos los días. A veces seguimos limpios si no hemos hecho mucho ejercicio, si no hemos sudado mucho. Podríamos no bañarnos un día con tal de que otros tengan agua, Armando. Creo que sí necesitamos tener muchas más consideraciones. Veo que nos es- vas a compartir algo más. Adelante, sí, no Armando. sé si ya se está apareciendo en pantalla. Sí, sí, sí. Las incesantes lluvias en Pakistán dañan unas ruinas patrimonio de la humanidad. Estas ruinas de Mohenjo-Daro, ciudad creada hace más de 4.500 años por una de las primeras civilizaciones de la historia, se han visto dañadas por las inundaciones que azotan Pakistán desde mediados de junio, en las que han muerto más de 1.300 personas, mientras las autoridades se esfuerzan por eh, repartir ayuda. Los pobres, lo que dice la encíclica, los pobres ya no es el incremento, el aumento del nivel del mar, no, ya las lluvias monzónicas, ¿no? Y de vuelta, los pobres en México, los pobres en Pakistán, los pobres en Estados Unidos. A propósito de pobres en Estados Unidos, hay una nota, Carmelita, una ciudad en el centro que es principalmente poblada por personas que de origen africano, mayoritariamente. Si nosotros nos quejamos del sistema de distribución de agua, allá es inimaginable, increíble que en Estados Unidos, que es un país que presume de tener los sistemas, los servicios básicos, no tienen agua ni para bañar
¿Por qué? Porque todos los sistemas de distribución se colapsaron, Carmen. Sí, sí lo Se creo. colapsaron. En Estados Unidos está pasando, es nota de la semana pasada. Esta nota que tenemos aquí, y de nuevo en Estados Unidos es la población que tú describiste, ¿sí? Son de origen africano. Entonces, ¿y qué dice la encíclica? Pues todos, aquí no tiene que haber diferencias. No importa el origen, bueno, el color de tu piel, ¿no? Eres ser humano. Pues no se aplica, se hacen diferencias. Una marginación en razón de un de origen étnico está pasando. Pues Así es. Carmelita, ya parece que estamos terminando, alcanzamos ya el tiempo y como vemos podemos seguir conversando sobre esto. Yo quisiera dejarle una reflexión, una invitación a quienes nos están siguiendo a que lean la encíclica, la estudien, la conozcan y también nos ayuden, nos hagan sus aportaciones, sus inquietudes, algunas denuncias o anuncios de cosas positivas que están haciendo en la parroquia, que están haciendo en el catecismo o en alguna escuela o en el barrio, ¿no? En favor del cuidado del agua. Pues yo con esto termino, Carmelita. Muchas gracias por tu trabajo y por hacerle llegar este mensaje al auditorio. Al contrario, Armando, muchas gracias a ti por compartirnos estas acciones en las que has participado de manera pues constante en los municipios aquí aledaños a la ciudad de Toluca, como son los humedales de San Mateo Atenco, como son esas acciones en la zona de la mariposa monarca y en esta otra zona donde vimos el tiradero de basura que los ciudadanos hacen de manera inconsciente, de manera deliberada, pero inconsciente en cuanto al daño al medio ambiente que se está provocando. Estas y muchas otras experiencias, pues vamos a estar comentando durante estas pláticas de los textos de la Laudato Si, en el que, pues sí, les reiteramos su participación. Pueden hacer comentarios en la transmisión que se hace del programa en Facebook, en nuestra página de Facebook, en YouTube. Ahí también pueden hacer comentarios al programa. Y sobre todo, pues si quieren unirse a ciertos programas, a ciertas actividades que se van realizando en diferentes parroquias, pues pueden aportar sus ideas, como dice Armando. Hay muchas personas que pues, son católicas y otras no, pero que tienen estudios ambientales, de ingenierías ambientales, que tienen, no sé, muchas maneras que también han aprendido en otras partes para poder reducir nuestro impacto en el medio ambiente, también son muy bienvenidos para aportar ideas y para aportar acciones, que todos tenemos la obligación, no nada más los católicos, sino todos los ciudadanos del mundo. Y ese es el propósito de estar transmitiendo estos programas sobre la encíclica. No es nada más obligación de una religión, es la obligación de toda la humanidad, el tomar las acciones necesarias para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, que es en lo que se focaliza la Laudato Si, el cuidado de la casa común. La Laudato Si, pues, es un estudio concienzudo de las causas que nos han llevado a esta crisis, tanto ambiental como social, en cuanto al cuidado de la creación, nuestra casa común, el trato que le estamos dando. Incluso hemos estado en temas de biodiversidad también. Y así como el ser humano pues no se está preocupando por otros seres humanos, pues tampoco se está preocupando por otras especies con las que compartimos la vida en este planeta y que estamos extinguiendo debido a nuestra invasión de sus hábitats, a la destrucción de sus hábitats. Hay muchos temas en la encíclica muy interesantes, pero muy reales, con verdades muy, muy importantes, pues que tenemos que dar a conocer los animadores Laudato Si. Tenemos que darla a conocer para que se comprendan más a fondo tanto los problemas que estamos padeciendo como sus causas.
Pero sobre todo el Papa Francisco nos llama a las acciones. Tenemos que actuar, porque si no actuamos, pues no vamos a resolver ningún problema. Entonces, tenemos que aumentar esa conciencia, esa responsabilidad en cuanto al uso que le damos a nuestra casa común en todo el planeta. Te agradezco mucho, Armando, tu participación y espero que nuestro público nos acompañe en la siguiente edición. Les damos también las gracias a Plataforma Radio Digital que hace posible este espacio. Muchas gracias, Armando, y muy buenas noches al auditorio de Plataforma Radio Digital. Bueno, solo recordar que estamos en el tiempo de la creación Sí, sí, ajá, y claro. bueno, esto se va a compartir también en la página oficial del movimiento Laudato Si, capítulo México. Sí, recordemos que el tiempo de la creación comienza el 1 de septiembre y termina el 4 de octubre, precisamente con la fiesta de San Francisco de Asís, de donde el Papa Francisco tomó su nombre, porque pues ha sido un santo ejemplar para el cuidado de la naturaleza, para el cuidado de las especies de nuestra casa común. Entonces es un tiempo de oración, es un tiempo de muchas acciones para el cuidado del medio ambiente, de nuestra casa común. Exactamente, los invitamos a la oración, los invitamos a muchas acciones, a muchas ideas para el cuidado de nuestra casa común. Bueno, Muchas pues gracias. al contrario, les deseamos muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Carmen Arzate Bernis para su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si, capítulo Toluca. Buenas noches. Buenas noches.